Antes de empezar esta historia tan impactante, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país me estás viendo? Tal vez tu comentario inspire la próxima historia en tu honor. Y te mande un abrazo con tu nombre en el siguiente video. No olvides dejar tu like también, eso nos ayuda un montón. El asfalto era una cinta negra y solitaria que se desenrollaba bajo las ruedas de mi Kenworth, un gigante fiel que me había acompañado por más de 1.000.000 de kilómetros. Me llamo Arturo, y a mis 62 años, la carretera era mi oficina, mi refugio y a veces mi condena. La noche del 15 de mayo era como cualquier otra en la ruta entre Querétaro y San Luis Potosí. El motor roncaba con una familiaridad tranquilizadora. La cabina olía a café recalentado y al cuero gastado del asiento. Y la única luz, aparte de mis faros, era la de una luna pálida que se asomaba tímidamente entre nubes dispersas. La radio, sintonizada en una estación de baladas viejas, susurraba canciones que me recordaban a Elena, mi esposa, mi ancla en este mundo de idas y venidas. Llevábamos 40 años casados, y cada kilómetro que recorría era pensando en volver a casa con ella, a la pequeña casita que habíamos levantado con el sudor de mi frente y la magia de sus manos. La vida no había sido fácil. Una mala inversión, aconsejada por un sobrino que prometió el oro y el moro, se había llevado nuestros ahorros para el retiro. Así que aquí estaba, de nuevo en la brega, empujando este monstruo de acero para mantener nuestro hogar a flote. Pero no me quejaba. El trabajo dignifica, decía mi padre, y yo creía en ello. El reloj digital del tablero cambió. 3:32. Un número sin importancia. Un minuto más en la inmensidad de la noche. Me estiré en el asiento sintiendo el crujido en mi espalda, un recordatorio constante de las décadas de esfuerzo. Pensé en el cargamento que llevaba, toneladas de aguacate con destino a la frontera, oro verde que alimentaría mesas a miles de kilómetros. Era una responsabilidad, y yo siempre he sido un hombre responsable. La soledad de la madrugada es peculiar, agudiza los sentidos. El más leve sonido fuera de lugar, la más sutil variación en el ronroneo del motor, todo se magnifica. Fue entonces cuando el reloj marcó las 3:33, y en ese preciso instante ocurrió algo que rompió la monotonía de la noche y sin saberlo partió mi vida en un antes y un después. Fue un sonido sutil al principio, casi imperceptible por encima del motor y la música. Risas infantiles, claras, cristalinas, como campanitas de viento en una brisa suave. Me erguí de golpe, con el corazón martillándome en el pecho. ¡Qué demonios! Apagué la radio. El silencio que siguió fue denso, pesado, y las risas volvieron más nítidas esta vez. No venían de la cabina, parecían venir de afuera, del aire mismo, de la negrura que envolvía la autopista. Mi primera reacción fue lógica, la de un hombre práctico. Alguien ha dejado una radio encendida, algún aparato, una broma de mal gusto de otro trailero, pero no había nadie. Llevaba más de 1 hora sin cruzarme con un solo vehículo. El sudor frío comenzó a perlar mi frente. Las leyendas de la carretera son el pan de cada día para nosotros los traileros. La Llorona, el fantasma de la curva, apariciones que te piden un aventón y luego se desvanecen. Siempre había sido escéptico, un hombre de fe en Dios, pero no en espantos. Y entonces mis faros iluminaron la figura, a unos 100 metros por delante, justo en el centro de mi carril, había algo, o alguien. Reduje la velocidad instintivamente, el pie temblando sobre el freno. La figura era pequeña, inmóvil. A medida que me acercaba, los detalles se hicieron más nítidos y la incredulidad dio paso a un horror helado. Era un niño de no más de 5 o 6 años, parado en medio de la autopista desierta. Estaba descalzo, vestido solo con un pijama de superhéroes que parecía demasiado delgado para el frío de la madrugada. Su cabello oscuro estaba revuelto y su rostro, pálido bajo la luz blanca de mis faros,
estaba levantado hacia mí. Pero lo más escalofriante era su expresión. No había miedo, no había sorpresa, solo una calma vacía, como si estuviera viendo a través de mí, a través del camión. Y no estaba llorando, estaba sonriendo. Una sonrisa leve, casi imperceptible, pero era la misma sonrisa que había imaginado al escuchar las risas. Frené con toda la fuerza de mis 62 años, el rugido de los frenos de aire rasgando el silencio de la noche, las llantas chirriando contra el pavimento. El tráiler se sacudió violentamente, el cargamento de aguacates protestando con un golpe sordo. Me detuve a escasos metros del niño, con el corazón desbocado, la respiración agitada. Por un instante, el mundo se detuvo, él y yo, suspendidos en un momento irreal, bajo la luna pálida. El niño no se movió, no parpadeó, solo se quedó allí, mirándome. Mi mente, entrenada para emergencias, para reventones de llanta y deslaves, se quedó en blanco. ¿Era real? ¿Era una alucinación por el cansancio? ¿Un fantasma de las historias que contaban los viejos? El miedo es una cosa curiosa. Te puede paralizar o te puede impulsar a actuar. Y en mí, después del shock inicial, se impuso algo más fuerte que el miedo, la protección, el instinto de un padre, de un abuelo que nunca fui. Apagué el motor y el silencio se hizo absoluto. Abrí la puerta de la cabina y el aire frío de la noche me golpeó la cara, despejándome un poco la confusión. Salté al asfalto, mis botas haciendo un ruido sordo. El niño seguía allí, inmóvil. «Oye, campeón», dije, con una voz que intentaba ser suave pero que me salió ronca y temblorosa. Me acerqué lentamente, con las manos a la vista para no asustarlo. «¿Estás bien? ¿Qué haces aquí solito?» No hubo respuesta. Sus ojos oscuros, enormes en su carita pálida, seguían fijos en mí. No parecían los ojos de un niño. Había una profundidad en ellos, una tristeza antigua que me caló hasta los huesos. Me arrodillé a una distancia prudente. Sus pies descalzos sobre el asfalto frío me causaron un dolor físico. Vi que sus nudillos estaban raspados y sucios y había una mancha de tierra en su mejilla. Esto no era un fantasma. Esto era un niño de carne y hueso, un niño abandonado en medio de la nada. «¿Dónde están tus papás, hijo?», pregunté de nuevo, mi voz cargada de una angustia que crecía por segundos. El niño finalmente parpadeó. Luego, muy lentamente, levantó su pequeña mano y señaló hacia la oscuridad, hacia el campo que se extendía a un lado de la carretera. No había nada allí, solo matorrales y la silueta de algunos árboles lejanos. «Se fueron en el carro brillante», susurró. Su voz era tan delgada como un hilo, casi inaudible. «¿Carro brillante? ¿Qué carro, mijo?». Él no respondió. Simplemente bajó la mano y volvió a mirarme con esa calma desconcertante. Me quité mi chamarra de mezclilla, la que Elena me había regalado en mi último cumpleaños, y lo envolví con ella. Era enorme para él, pero al menos lo protegería del frío. Cuando lo toqué, sentí lo frío que estaba su piel. Lo levanté en brazos. No pesaba casi nada, era como levantar un manojo de plumas. No se resistió. Al contrario, apoyó su cabeza en mi hombro y cerró los ojos, como si hubiera estado esperando que alguien finalmente llegara. Mientras caminaba de regreso al camión, con el pequeño en mis brazos, mi mente era un torbellino. ¿Quién podría hacerle esto a un niño? Abandonarlo en medio de una autopista en la madrugada. Era una crueldad que no podía comprender. Esto iba más allá de la negligencia. Esto era monstruoso. Lo subí a la cabina y lo senté en el asiento del copiloto. Se acurrucó, envolviéndose más en mi chamarra, y se quedó dormido casi al instante. Lo observé por un largo rato. Su respiración era tranquila, pacífica. Parecía un angelito, un ángel caído en el infierno de la indiferencia humana. Encendí el motor de nuevo, no para seguir mi ruta, sino para encender la calefacción. Me senté en mi asiento y saqué mi teléfono.
¿A quién llamar? ¿A la policía? ¿A emergencias? Eran las 3:45 de la madrugada. ¿Me creerían? ¿Un trailero viejo que encuentra a un niño sonriente en medio de la nada? Podrían pensar que yo era el culpable, que lo había secuestrado. El cinismo es el escudo de los que han visto demasiado, y yo había visto mucho. Pero la respuesta era obvia. Solo había una persona en el mundo en la que confiaba ciegamente, una persona cuya sabiduría y compasión eran mi norte. Marqué el número de Elena. Sonó 2 veces antes de que contestara, su voz somnolienta y preocupada. «Arturo, ¿pasó algo? ¿Estás bien?» Le conté todo, desde las risas hasta el niño descalzo, mi voz quebrándose en varios momentos. Ella escuchó en silencio sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa. Podía imaginármela en nuestra cama, con la luz de la lamparita de noche iluminando su rostro lleno de preocupación. «Tráelo a casa, viejo», dijo finalmente, su voz firme, sin una pizca de duda. «Ahora mismo. Dale la vuelta a ese camión y tráelo a casa. Aquí lo vamos a cuidar». Y así, con esa simple instrucción, mi vida tomó un nuevo rumbo. Ya no era Arturo, el trailero. Era Arturo, el protector de un niño sin nombre. Giré el volante y el Kenworth comenzó la lenta y pesada maniobra para cambiar de sentido en la autopista desierta. El cargamento de aguacates tendría que esperar. La frontera tendría que esperar. El mundo tendría que esperar. Porque en mi cabina dormía un pequeño misterio, y yo, sin saber la tormenta que estaba a punto de desatarse, había decidido navegar directamente hacia ella. El viaje de regreso se sintió eterno. Cada kilómetro era una pregunta. ¿Quién era él? ¿De dónde venía? ¿Por qué lo abandonaron? La imagen de sus piecitos descalzos en el asfalto no se me borraba de la mente. Era un símbolo de la más absoluta vulnerabilidad. En mis años en la carretera había aprendido que los problemas, como los objetos en el espejo retrovisor, están más cerca de lo que parecen. Pero este problema no estaba detrás de mí. Estaba sentado a mi lado, respirando suavemente, y yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que sus problemas eran ahora míos. Llegué a nuestra pequeña ciudad, en las afueras de Celaya, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido, anunciando el amanecer. Estacioné el tráiler en la calle ancha, frente a nuestra casa, algo que solo hacía en emergencias. La luz del porche estaba encendida, una baliza de bienvenida. Elena ya estaba en la puerta con un rebozo sobre los hombros, su rostro una mezcla de ansiedad y determinación. Bajé de la cabina con el niño todavía dormido en mis brazos. Elena se acercó y le acarició la mejilla con una ternura infinita. «¡Ay, mi Dios!», susurró, sus ojos llenándose de lágrimas. «Pobrecita criatura». Entramos en la casa, y el calor del hogar nos envolvió. Elena había preparado el cuarto de huéspedes, un pequeño cuarto que siempre estaba listo para visitas que rara vez llegaban. Había puesto sábanas limpias con olor a sol y había encendido un pequeño calentador. Con un cuidado que solo una madre puede tener, Elena le quitó el pijama sucio y lo limpió con paños tibios. Notamos entonces los moretones. Tenía varios, de diferentes colores, en los brazos y en la espalda. Pequeñas marcas violáceas y amarillentas que contaban una historia de dolor silencioso. La rabia, una rabia fría y profunda, se instaló en mi pecho. Elena me miró, y en sus ojos vi el reflejo de mi propia furia. No dijimos nada, pero ambos tomamos una decisión en ese momento. Protegeríamos a este niño, sin importar el costo. Elena le puso una de las viejas pijamas de nuestro hijo de cuando era pequeño y lo arropó en la cama. El niño suspiró en sueños y se acurrucó, encontrando por fin un refugio seguro. Nos quedamos un rato viéndolo dormir, 2 viejos que la vida había apartado de la crianza, reencontrándose con un propósito que creían perdido. «¿Qué vamos a hacer, Arturo?», preguntó Elena en un susurro, mientras salíamos del cuarto y cerrábamos la puerta con cuidado.
La miré a los ojos. Esos ojos que conocían cada una de mis cicatrices y cada una de mis alegrías. Vamos a hacer lo correcto, mi amor, le dije. Vamos a encontrar a los monstruos que le hicieron esto y vamos a hacer que paguen. En ese momento no tenía ni idea de la magnitud de esa promesa. No sabía que nos enfrentaríamos a un poder tan grande que amenazaría con destruirnos. No sabía que el carro brillante que el niño mencionó era la punta de un iceberg de riqueza, corrupción y maldad. Lo único que sabía era que a las 3:33 de la madrugada, en medio de la nada, el destino me había puesto una prueba. Y yo no era un hombre que se echara para atrás. La batalla por ese pequeño ángel dormido en el cuarto de huéspedes apenas comenzaba. El sol de la mañana se filtraba por las persianas de la cocina, dibujando rayas de luz sobre la mesa donde Elena y yo nos sentábamos con 2 tazas de café humeante. Ninguno de los dos había dormido. La adrenalina y la preocupación nos mantenían en vilo. El silencio en la casa era denso, roto solo por el tic-tac del reloj de pared, un sonido que de repente me parecía ominoso. Cada tic era un segundo ganado para el niño que dormía en el cuarto de huéspedes y un segundo perdido en la búsqueda de respuestas. ¿Hablaste con tu patrón?, preguntó Elena rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, pero sus manos que sostenían la taza con fuerza la delataban. Asentí. Le llamé hace 1 hora. Le dije que tuve una emergencia familiar. No le gustó, claro. El cargamento se va a retrasar, pero entendió, o fingió que entendía. Dijo que me tomara el día, que mandaría a otro chofer a recoger mi unidad más tarde. Era un alivio a medias. Mi trabajo, mi única fuente de ingresos, pendía de un hilo, pero en ese momento no podía importarme menos. Mi mente estaba fija en la pequeña figura acurrucada en la cama. El niño se despertó un par de horas después. Escuchamos un pequeño ruido, un quejido suave, y fuimos al cuarto. Estaba sentado en la cama, mirando a su alrededor con ojos grandes y asustados, como un animalito atrapado. La calma vacía de la noche anterior había desaparecido, reemplazada por un miedo puro y palpable. Elena se acercó despacio, con una sonrisa dulce. «Hola, corazón», dijo suavemente. «¿Dormiste bien? ¿Tienes hambre?» El niño se encogió, abrazando sus rodillas contra el pecho. No dijo nada. Su silencio era un muro, y sabíamos que derribarlo llevaría tiempo y paciencia. Elena le llevó un vaso de leche tibia con chocolate y un plato con fruta picada. Lo dejó en la mesita de noche y se sentó en una silla a cierta distancia. «Me llamo Elena», dijo. «Y él es mi esposo, Arturo. Estás en nuestra casa. Estás a salvo». Pasaron los minutos, que se sintieron como horas. El niño no se movía. Sus ojos iban de Elena a mí, estudiando cada uno de nuestros gestos. Finalmente, su mirada se posó en el plato de fruta. Con una vacilación infinita, alargó una mano temblorosa y cogió un trozo de mango. Se lo llevó a la boca y comió, primero despacio, luego con una avidez que nos partió el corazón. Estaba muerto de hambre. Decidimos que el primer paso era llevarlo a un médico. No a un hospital grande donde harían 1000 preguntas y lo tratarían como un caso más, sino al consultorio del doctor Morales, un viejo amigo de la familia, un hombre de la vieja escuela cuya discreción era tan conocida como su habilidad médica. Llamé al doctor y le expliqué la situación a grandes rasgos. «Tráelo», dijo sin dudar. «Los espero en 1 hora». Mientras Elena preparaba al niño, yo fui a la pequeña tienda del barrio a comprarle algo de ropa. Me sentí extraño parado frente a los estantes de ropa infantil, escogiendo pantalones, playeras y unos pequeños tenis. Me di cuenta de que no sabía su talla, así que compré de varias, calculando a ojo. También compré un cochecito de juguete, un pequeño camión de bomberos rojo. Un impulso. Cuando regresé, Elena había logrado que el niño se bañara.
El agua tibia y el jabón habían revelado más moretones y también una delgadez preocupante. Sus costillas se marcaban bajo la piel, pero el baño pareció relajarlo un poco. Cuando le di la ropa nueva, la miró con curiosidad. Y cuando le mostré el camión de bomberos, sus ojos se iluminaron por una fracción de segundo, un destello de la infancia que le habían robado. Lo llamó Mateo, así, de la nada. Cuando Elena le preguntó su nombre, él simplemente susurró, Mateo. No sabíamos si era su nombre real o uno que se le ocurrió en el momento, pero para nosotros, a partir de ese instante, fue Mateo. En el consultorio del doctor Morales, el ambiente era tranquilo y seguro. El doctor, un hombre amable de pelo cano y lentes gruesos, examinó a Mateo con una delicadeza paternal. Confirmó nuestros temores. Desnutrición leve, deshidratación y múltiples contusiones en diferentes etapas de curación, lo que sugería un patrón de abuso físico, no un solo accidente. «Esto no es de una caída, Arturo», dijo el doctor en voz baja, mientras Mateo se distraía con el camión de bomberos en un rincón del consultorio. «Esto es maltrato, y por el estado de su piel y su peso, diría que también hay negligencia severa. El doctor nos dio vitaminas, una crema para los golpes y una dieta especial para que recuperara peso. Pero su consejo más importante fue otro. Tienen que reportar esto. Sé que quieren protegerlo, pero este niño necesita que el sistema intervenga. Si sus padres lo buscan, no lo buscarán, lo interrumpí, mi voz más dura de lo que pretendía. Quienes hacen esto no buscan a sus hijos, los desechan. El doctor Morales suspiró, limpiándose los lentes. Puede que tengas razón, pero legalmente están en una posición muy precaria. Si la familia aparece, por la razón que sea, y los acusa de secuestro, van a tener un problema muy serio. Un problema que ni toda la buena voluntad del mundo podrá solucionar. Salimos del consultorio con el corazón apesadumbrado. La advertencia del doctor resonaba en mi cabeza. Teníamos que ser inteligentes. La rabia y el instinto protector no eran suficientes. Necesitábamos un plan. Esa tarde, mientras Elena jugaba con Mateo en el pequeño patio trasero de la casa, yo me encerré en mi pequeño estudio, un cuartito lleno de mapas de carreteras, manuales de mecánica y recuerdos de una vida en el camino. Encendí mi vieja computadora y empecé a investigar. Niño abandonado, autopista Querétaro-San Luis. Nada. Reportes de niños desaparecidos, Celaya, Guanajuato. Nada. Era como si Mateo hubiera surgido de la tierra. Pero él había dicho algo. Una pista. El carro brillante. Era vago, pero era lo único que teníamos. Mi mente de trailero, acostumbrada a resolver problemas logísticos, se puso en marcha. La zona donde encontré a Mateo era rural, pero no estaba completamente aislada. A unos kilómetros de allí había varias comunidades, ranchos, y como recordaba de mis viajes, un par de fraccionamientos de lujo, de esos con muros altos y seguridad privada, donde la gente de dinero de las ciudades grandes tiene sus casas de campo. Un carro brillante. Podría ser cualquier cosa, pero en ese contexto probablemente se refería a un auto de lujo, uno que destacara en la oscuridad de la carretera. Mi instinto me decía que la respuesta no estaba en la gente humilde de los ranchos cercanos. La gente del campo cuida a los suyos. Esta clase de crueldad tenía el hedor del privilegio, de la gente que cree que todo, incluso un niño, es desechable. Mi red. Tenía que usar mi red. Los traileros somos una hermandad. Nos conocemos, nos ayudamos y sobre todo vemos cosas. Saqué mi teléfono y empecé a hacer llamadas. A El Caimán, que corría la ruta del Pacífico, a El Profe, que se especializaba en carga refrigerada, a Doña Pelos, una de las pocas mujeres traileras, una leyenda en la 57. A todos les conté una versión editada de la historia,
que buscaba información sobre un auto de lujo, quizás un Mercedes o un BMW, visto la madrugada del 15 de mayo actuando de forma sospechosa en ese tramo de la autopista. Les pedí que preguntaran en las gasolineras, en los paraderos, en las fondas, que movieran sus antenas. La respuesta fue inmediata y unánime. Cuenta con ello, mi Arturo. Lo que necesites, hermano. Para eso estamos. En menos de una hora, había activado una red de inteligencia informal mucho más eficiente que cualquier agencia gubernamental. Mientras esperaba, la vida en casa comenzaba a encontrar un nuevo ritmo. Mateo seguía siendo muy callado, pero poco a poco empezaba a salir de su caparazón. Seguía a Elena por toda la casa como una sombrita. Le fascinaba verla cocinar, y por la tarde se sentó a mi lado en el porche mientras yo limpiaba mis herramientas, observando mis manos con una concentración absoluta. No hacía preguntas, solo observaba. Era como si estuviera aprendiendo de nuevo cómo funcionaba el mundo. Un mundo donde las manos de un adulto no servían para golpear, sino para arreglar cosas. Por la noche, la llamada que esperaba llegó. Era el Caimán. «Arturo, no vas a creer esto», dijo, su voz con un deje de emoción. Uno de mis compas, el Chavalín, estaba echando diésel en la gasolinera de la desviación a San Miguel. Dice que como a las 4 de la mañana de esa noche vio un BMW negro de los nuevos salir a toda mecha de uno de los caminos de terracería que van a dar a la autopista justo por donde tú dices. Le llamó la atención porque el carro estaba lleno de lodo por un lado, como si se hubiera atascado, y dice que el que manejaba era un chavo joven, con cara de asustado. Iba solo. Mi corazón dio un vuelco. Un BMW negro, repetí. ¿Le vio las placas? No, mijo, iba como alma que lleva el diablo, pero sí me dijo de qué camino de terracería salió. Es el que lleva al fraccionamiento La Cima del Valle. Ya sabes, ese donde viven puros ricachones. La Cima del Valle. El nombre me sonaba. Un complejo residencial exclusivo, famoso por sus mansiones ostentosas y sus fiestas escandalosas. Un mundo aparte. ¿Estás seguro, Caimán? Segurísimo. El Chavalín hasta se fijó en el logo del fraccionamiento en una calcomanía que tenía el carro en el parabrisas. Colgué el teléfono, la mano me temblaba. Tenía una pista sólida. El carro brillante era un BMW negro y venía de La Cima del Valle. Miré a través de la puerta de la cocina. Elena estaba sentada a la mesa con Mateo, enseñándole a dibujar con unos crayones que había encontrado en un viejo baúl. Mateo, por primera vez, estaba sonriendo. Una sonrisa genuina, infantil, que le iluminaba toda la cara. Estaba dibujando un camión rojo, un camión de bomberos. En ese momento, mi resolución se convirtió en acero. Iría a ese nido de víboras, iría a la cima del valle y encontraría al dueño de ese BMW negro. No sabía cómo, no sabía qué diría, pero iba a encontrarlo. Por esa Mateo. Sonrisa que acababa de nacer en medio de la desolación. Me levanté y fui a la cocina. Elena me miró y supo por mi expresión que algo había cambiado. «Ya sé por dónde empezar», le dije. Y en su mirada no vi miedo, sino un orgullo profundo. Estábamos juntos en esto, un viejo trailero, una ama de casa y un niño herido contra un mundo de privilegios y secretos. La pelea iba a ser desigual, pero nosotros teníamos algo que ellos no podían comprar, el amor y la determinación de hacer lo correcto. La guerra acababa de ser declarada. El día siguiente amaneció gris y plomizo. Un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. La decisión de ir a la cima del valle era firme, pero la ejecución era un campo minado de incertidumbres. No podía simplemente llegar a la caseta de seguridad y preguntar, «Disculpen, ¿quién de ustedes abandonó a un niño en la autopista?» Necesitaba una estrategia, una forma de entrar sin levantar sospechas. La respuesta, como muchas veces en mi vida, estaba en mi oficio.
Los ricos construyen muros, pero siempre necesitan gente que cruce esos muros para servirles. Jardineros, personal de limpieza, repartidores y transportistas. Llamé a mi compadre Toño, que tenía una pequeña empresa de fletes y mudanzas en Celaya. Le conté una historia a medias, que necesitaba hacer una entrega en el fraccionamiento y que mi camión era demasiado grande para las calles internas. Toño, sin hacer preguntas, me ofreció una de sus camionetas de 3,5 toneladas para el día siguiente y un uniforme de su empresa. Lo que sea para ayudar, compadre, dijo, pero ten cuidado, en ese lugar la gente es especial. Mientras planeaba mi incursión, Elena se dedicaba a construir un mundo para Mateo. Lo llevó al parque, le compró un helado, pequeños actos de normalidad que para ese niño eran un universo nuevo. Por la tarde ocurrió algo que nos llenó de esperanza y de pavor al mismo tiempo. Estábamos en la sala y en la televisión pasaban un comercial. Era de un auto de lujo, un sedán plateado que brillaba bajo el sol. Mateo, que estaba en el suelo con sus crayones, levantó la cabeza, señaló la pantalla y dijo una sola palabra: brillante. Luego miró a su alrededor, como buscando algo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia Elena y se abrazó a sus piernas, sollozando. Era la primera vez que lo veíamos llorar, un llanto profundo, desgarrador. Elena lo abrazó fuerte, meciéndolo, susurrándole palabras de consuelo. Yo me quedé paralizado. El comercial había activado un recuerdo, un trauma. El carro brillante no era solo un vehículo, era el símbolo de su abandono, pero también nos había dado otra pista. El auto que lo había asustado era un sedán de lujo. El BMW que vio mi amigo el chavalín era un sedán negro. Las piezas encajaban. Al día siguiente, vestido con el uniforme de fletes y mudanzas Toño, me dirigí hacia la cima del valle. La camioneta olía a trabajo, a cartón y a sudor, un marcado contraste con el mundo al que estaba a punto de entrar. Al llegar a la imponente entrada del fraccionamiento, con sus muros de piedra y su caseta de vigilancia que parecía una fortaleza, sentí un nudo en el estómago. Un guardia de seguridad joven, con un uniforme impecable y cara de pocos amigos, se acercó a mi ventanilla. ¿A dónde se dirige?, preguntó con un tono que dejaba claro que yo no pertenecía a ese lugar. Tengo una entrega para la familia Balbuena en la calle de los Fresnos, dije, leyendo la dirección de un papel que había preparado. Había elegido el apellido al azar, buscando en Internet los nombres de algunos residentes prominentes del estado. Era una apuesta arriesgada. El guardia revisó su lista en una tableta. Mi corazón latía con fuerza. Si no estaba en la lista, todo se habría acabado. No tengo ninguna entrega registrada para los Balbuena, dijo mirándome con sospecha. Déjeme llamar a la casa. Se me heló la sangre. Estaba perdido. Pero en ese momento, la suerte, o quizás una fuerza superior, intervino. Antes de que el guardia pudiera levantar el teléfono, un flamante BMW negro salió a toda velocidad de la caseta de salida, casi rozando la pluma. El guardia se giró, molesto. Ese Junior siempre haciendo lo mismo, masculló. Mi mirada se clavó en el coche. Era idéntico al que me había descrito el Caimán, y al volante iba un joven de unos 20 años, con el cabello perfectamente peinado y una expresión de arrogancia. El guardia, distraído y molesto, pareció olvidar mi situación. «Pase, pase», dijo haciéndome un gesto con la mano. «Pero maneje con cuidado y use la entrada de servicio». La pluma se levantó y entré. Estaba dentro. Conducir por las calles de la cima del valle era como entrar en otra dimensión. Céspedes perfectamente cuidados, mansiones que parecían palacios, cada una con un diseño arquitectónico diferente y más ostentoso que el anterior. Había autos de lujo estacionados frente a cada casa, Porsches, Audis y sí, varios Mercedes y BMWs.
Era un despliegue de riqueza tan insultante que me revolvió el estómago. Pensé en mi casita, en los muebles que habíamos comprado a plazos, en el esfuerzo de toda una vida para tener una existencia digna. Y aquí la gente vivía en una opulencia que yo no podía ni empezar a imaginar. Mi plan era simple: recorrer las calles lentamente, buscando el BMW negro. Lo encontré en la calle de los Cerezos, estacionado frente a una de las mansiones más grandes. Era una mole de cristal y concreto blanco, con un jardín que parecía un campo de golf en miniatura. Estacioné la camioneta de fletes a una distancia prudente, en una calle aledaña, y me bajé a pie, fingiendo revisar un mapa. La casa tenía un número, 212, y un nombre en una placa de bronce junto a la puerta: Familia de la Torre. De la Torre, no Balbuena. Mi mentira me había servido para entrar, pero ahora tenía un nuevo nombre. Me acerqué al buzón, que estaba en la acera, y fingí dejar un folleto de la empresa de mudanzas. Pude ver el interior del BMW a través del cristal. En el asiento del copiloto había un pequeño peluche, un osito de color miel, y en el suelo, medio escondida bajo el asiento, una pequeña mancha de lodo seco, idéntica a la que Mateo tenía en la mejilla cuando lo encontré. No había duda. Este era el coche. Esta era la casa. La ira me invadió de nuevo, caliente y cegadora. Quise golpear la puerta, sacar a esa gente a rastras y obligarlos a mirar una foto de los moretones de Mateo. Pero sabía que eso solo me traería problemas. Necesitaba pruebas, no un arrebato de furia. Me quedé allí, escondido detrás de unos arbustos, observando la casa durante casi una hora. Vi salir a una mujer de unos 40 y tantos años, vestida con ropa deportiva de diseñador que probablemente costaba más que mi sueldo de un mes. Llevaba un bolso que reconocí de las revistas que Elena a veces compraba, un Chanel carísimo. Subió a una camioneta de lujo y se fue. Poco después salió el joven que había visto en la entrada. Se subió al BMW y también se marchó. La casa quedó en silencio. Mi oportunidad. Decidí dar un paso más arriesgado. Caminé por el perímetro de la propiedad, buscando una debilidad. En la parte trasera, la que daba a un pequeño bosque, el muro era más bajo. Y para mi sorpresa, había una puerta de servicio, de esas para los jardineros, que estaba mal cerrada. El pestillo no había encajado bien. El corazón me latía a 1000 por hora. Esto era allanamiento. Si me descubrían, iría a la cárcel sin hacer preguntas. Pero la imagen de Mateo, solo y asustado en la autopista, me dio el coraje que necesitaba. Empujé la puerta suavemente. Cedió con un leve chirrido. Entré en el jardín trasero. Era un paraíso artificial. Una alberca de agua cristalina, muebles de teca, un asador de acero inoxidable del tamaño de mi vieja parrilla. Y junto a la alberca, un área de juegos infantiles, un columpio, un tobogán y una pequeña caja de arena. Me acerqué a la caja de arena y allí, semienterrado, encontré lo que buscaba: un pequeño zapato, un zapato de niño, de la talla correcta, y junto a él, una pala de plástico azul, idéntica a una que Mateo había estado mirando en el escaparate de la juguetería el día anterior. Tomé una foto con mi teléfono. La prueba. No era una prueba definitiva, pero era algo. Era la conexión física entre esta casa de lujo y el niño abandonado. Mientras estaba allí, agachado, escuché un ruido. El motor de un coche acercándose. Me entró el pánico. Me escondí rápidamente detrás de unos grandes macetones, mi corazón a punto de salirse del pecho. Era el joven del BMW. Había regresado. Lo vi bajar del coche y entrar a la casa por una puerta trasera. Iba hablando por teléfono, su voz era tensa. «No, papá, te juro que no sé dónde está. Sí, ya sé que el abuelo está furioso. Fue un accidente, se me salió de las manos. No sé qué hacer». Escuché esas palabras y todo encajó. El joven, probablemente el padre o un hermano mayor,
El abuelo, la figura de poder, un accidente, se les salió de las manos. No era un simple abandono. Algo más había pasado en esa casa, y se habían deshecho de la única evidencia, un niño pequeño. Salí de allí como un rayo, con el corazón en la garganta y la foto en mi teléfono. Conduje de vuelta a casa, la mente trabajando a toda velocidad. Esto era mucho más grande de lo que había imaginado. No se trataba solo de negligencia, se trataba de una familia rica y poderosa encubriendo un crimen. La familia de la Torre. Ya tenía un nombre, tenía una dirección y tenía la certeza de que estaban podridos hasta la médula. Al llegar a casa, le conté todo a Elena. Le enseñé la foto. Su rostro se endureció. «Tenemos que ir a la policía, Arturo», dijo. «Ahora mismo». Yo negué con la cabeza. «No todavía, mi amor. Esta gente tiene dinero, tienen abogados. Si vamos ahora con solo una foto de un zapato, nos van a dar la vuelta. Dirán que nosotros secuestramos al niño y que estamos tratando de extorsionarlos. Necesitamos más. Necesitamos algo que no puedan negar». Elena me miró, la angustia en sus ojos. «¿Y qué hacemos? No somos detectives, Arturo. Somos dos viejos contra una familia de millonarios». La abracé. «No estamos solos», le dije, aunque en ese momento no estaba tan seguro. «Y yo no soy solo un viejo, soy un trailero, y sé cómo moverme por caminos difíciles». Esa noche, mientras Mateo dormía, me senté con mi computadora y busqué Familia de la Torre. Los resultados me helaron la sangre. Eran una de las familias más ricas y poderosas del Estado, dueños de constructoras, con conexiones políticas al más alto nivel. El patriarca, don Ricardo de la Torre, era un hombre temido y respetado, conocido por su carácter implacable. Su hijo, Ricardo Jr., era el que manejaba los negocios ahora, y su nieto, Ricardo III, conocido como Ricky, era el joven del BMW, un junior famoso por sus fiestas y sus escándalos, siempre silenciados por el poder de la familia. Y entonces encontré un artículo antiguo, una nota social de hacía 5 años. Anunciaba el nacimiento del hijo de Ricky de la Torre y su joven esposa. El niño se llamaba Mateo. El mundo se me vino encima. No era un nombre que él hubiera inventado. Era su nombre, Mateo de la Torre, el heredero no deseado, la evidencia de un error, abandonado a su suerte por su propia sangre. Ahora la batalla tenía nombre y apellido, y el enemigo era un gigante, pero yo había aprendido en la carretera que no hay gigante que no pueda ser derribado. Solo se necesita encontrar el punto débil, y yo iba a encontrarlo. La revelación de que Mateo era un de la Torre lo cambió todo. Ya no era una lucha por un niño anónimo, era una guerra contra una dinastía. El miedo, un miedo frío y racional, comenzó a filtrarse en mis pensamientos. ¿En qué nos habíamos metido Elena y yo? Éramos dos ciudadanos comunes, con recursos limitados, enfrentándonos a un Goliat de poder e influencia. Esa noche apenas dormí. Daba vueltas en la cama, la mente llena de escenarios aterradores. Imaginaba a los abogados de los de la Torre en nuestra puerta, a la policía llevándome esposado, a Mateo siendo arrancado de nuestros brazos y devuelto a ese infierno de lujo y abandono. Me levanté en la madrugada y fui a la cocina a prepararme un té. Elena me siguió poco después. Sabía que ella tampoco había podido dormir. Nos sentamos en silencio, como la primera mañana, pero esta vez el aire no estaba cargado de incertidumbre, sino de una tensión palpable. «Tienen todo el dinero del mundo, Arturo», dijo Elena finalmente, su voz apenas un susurro. «Pueden comprar jueces, policías, pueden hacernos desaparecer y nadie dirá nada». Tenía razón, el miedo era justificado, pero entonces miré hacia el pasillo, hacia la puerta cerrada del cuarto de Mateo, y pensé en su sonrisa, en cómo se le iluminaba la cara cuando le leía un cuento antes de dormir, en cómo había empezado a llamarme Teto y a Elena Ela.
En solo unos días, ese niño se había metido bajo nuestra piel, en lo más profundo de nuestro ser. Se había convertido en el nieto que nunca tuvimos. La resignación no era una opción. Tienes razón, mi amor, le dije, tomando su mano sobre la mesa. Tienen dinero, pero nosotros tenemos la verdad, y tenemos a Mateo. Eso nos hace más fuertes de lo que ellos creen. Mi voz sonaba más convencida de lo que me sentía, pero a veces, como me enseñó mi padre, hay que actuar con la fe que uno desea tener. El principio de la autosugestión, diría un libro de esos de superación que a veces hojeaba. Tienes que creerlo para verlo. Decidí que no podíamos seguir solos. Necesitábamos ayuda legal, pero no podíamos ir con cualquier abogado. Necesitábamos a alguien valiente, alguien que no se dejara intimidar por el apellido de la Torre. Recordé a Sofía, la hija de mi compadre Ramiro, el mecánico. Era una joven abogada, recién salida de la universidad, llena de ideales y con una reputación de ser una fiera en los juzgados. Tenía su propio pequeño despacho en el centro de la ciudad, especializado en casos de derechos humanos y pro bono. Era una apuesta, una abogada novata contra los bufetes más caros del país. Pero mi instinto me decía que ella era la indicada. La llamé y le pedí una cita urgente. Cuando llegamos a su oficina, un espacio pequeño pero ordenado y lleno de libros, Sofía nos recibió con una sonrisa cálida. Era una joven de unos 30 años, con una mirada inteligente y directa que inspiraba confianza. Le contamos toda la historia, desde la noche en la autopista hasta mi incursión en la cima del valle y el descubrimiento del nombre de Mateo. Le mostré la foto del zapato y el osito de peluche. Ella escuchó con atención, tomando notas, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando terminé, se reclinó en su silla y se quedó pensativa por un largo rato. «Esto es una bomba de tiempo, Arturo», dijo finalmente. «Lo que han hecho es heroico, pero desde un punto de vista legal es un desastre. Tienen a un niño que no es suyo, no han notificado a las autoridades y entraste a una propiedad privada. Los de la Torre podrían destrozarlos en un tribunal». Sentí un escalofrío. Era lo que temía escuchar. «Pero», continuó Sofía y su tono cambió, «también tenemos la evidencia del abandono, las contusiones documentadas por el doctor Morales, y lo más importante, tenemos al niño. Y la posesión en estos casos es un arma poderosa». Sofía se levantó y comenzó a caminar por la pequeña oficina, su mente trabajando a toda velocidad. «No podemos atacar de frente, sería un suicidio. Tenemos que ser más listos. Nuestro objetivo no es meter a Ricky de la Torre a la cárcel, al menos no por ahora. Nuestro objetivo es proteger a Mateo. Tenemos que conseguir la custodia legal, y para eso tenemos que demostrar que los de la Torre no son aptos para ser sus padres». Su plan era audaz. En lugar de ir a la policía, lo que alertaría a la familia y les daría tiempo para construir una defensa, iríamos directamente a un juez de lo familiar. Presentaríamos una solicitud de guarda y custodia provisional por situación de riesgo, argumentando que el niño fue encontrado en estado de abandono y peligro inminente. Usaríamos el informe del doctor Morales, mi testimonio y las fotos como evidencia inicial. «Será una batalla de David contra Goliat», advirtió Sofía. «Van a usar todo su poder para aplastarnos. Van a investigarlos a ustedes, Arturo, a Elena. Van a sacar todos sus trapos sucios, reales o inventados. Intentarán bloquear sus cuentas bancarias, presionarán a tu jefe para que te despida. Van a tratar de ahogarlos económicamente para que desistan. ¿Están preparados para eso?». Miré a Elena. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con determinación. «Por Mateo estamos preparados para lo que sea», dijo con una firmeza que me llenó de orgullo, y así comenzó la guerra. Sofía trabajó sin descanso, preparando el expediente. Nosotros pasamos horas con ella, relatando cada detalle, firmando documentos.
Mientras tanto, en casa, nos esforzábamos por mantener una apariencia de normalidad para Mateo, pero la tensión era palpable. Cada vez que sonaba el teléfono, saltábamos. Cada coche desconocido que pasaba por nuestra calle nos ponía en alerta. La primera andanada de los de la torre no se hizo esperar. Unos días después de que Sofía presentara la demanda, recibí una llamada de mi jefe. Su voz era incómoda. Arturo, lo siento mucho. Me llamaron de arriba, me dijeron que si no te despedía, mi empresa perdería el contrato con la constructora, la de los de la torre. No puedo arriesgar el trabajo de 50 familias por un solo hombre. Lo siento. Me habían cortado las piernas. Nuestra única fuente de ingresos había desaparecido. Esa noche, Elena y yo nos sentamos a la mesa de la cocina y revisamos nuestras finanzas. Teníamos algunos ahorros, pero no durarían mucho con los gastos legales y sin un sueldo entrando. El pánico comenzó a asomar su fea cabeza. ¿Cómo vamos a seguir?, preguntó Elena, su voz quebrada. La miré y recordé las palabras de Sofía. Estaban tratando de ahogarnos. Era su táctica, y yo no iba a dejar que funcionara. Vamos a vender la camioneta, dije. Elena me miró, sorprendida. Era nuestra vieja camioneta familiar, la que usábamos para ir al mandado, para visitar a la familia. Tenía un valor sentimental inmenso, y si es necesario, venderemos algunas de tus joyas, las que te regaló tu madre. Elena asintió, con lágrimas en los ojos, pero sin dudar. Lo que haga falta. El siguiente golpe fue más personal. Un par de hombres de traje con aspecto de matones se presentaron en nuestra casa. Dijeron que eran abogados de la familia de la Torre y que venían a negociar. Nos ofrecieron una cantidad de dinero que nos habría resuelto la vida. $100,000. A cambio, teníamos que devolver a Mateo y firmar un acuerdo de confidencialidad. Piensen en ello como una gratificación por haber encontrado al niño, dijo uno de ellos, con una sonrisa cínica. Don Ricardo es un hombre generoso con la gente que coopera. La oferta era tentadora. Podríamos resolver todos nuestros problemas económicos, vivir cómodamente el resto de nuestros días. Solo teníamos que entregar a un niño al infierno. Miré al abogado a los ojos. Díganle a don Ricardo que la dignidad de un niño no tiene precio, le dije. Y ahora, lárguense de mi casa. Los hombres nos lanzaron una mirada llena de desprecio y se fueron. Pero su visita nos dejó temblando. Habían cruzado una línea. Ya no era solo una batalla legal. Estaban en nuestra puerta. Esa noche, por primera vez, puse una tranca en la puerta principal. La fortaleza de nuestro hogar se sentía vulnerable. Los días se convirtieron en un purgatorio de espera y ansiedad. Sofía nos mantenía informados. La familia de la Torre había contratado a uno de los bufetes de abogados más prestigiosos y caros de la Ciudad de México. Estaban argumentando que Mateo había sido secuestrado de su casa por un empleado descontento y que nosotros éramos cómplices, tratando de extorsionarlos. Era una mentira tan grande, tan descarada, que parecía increíble. Pero con el dinero y la influencia, las mentiras pueden volverse verdades. Empezaron a circular rumores en el barrio, que éramos secuestradores, que estábamos en problemas con gente peligrosa. Algunos vecinos dejaron de saludarnos. El aislamiento comenzó a rodearnos, frío y asfixiante. En medio de toda esta oscuridad, Mateo era nuestra luz. Cada día que pasaba se abría un poco más. Empezó a hablar más, a contarnos cosas de su casa grande. Nos habló de su cuarto de juguetes, pero también nos habló de estar mucho tiempo solo. Nos contó que Ricky a veces gritaba mucho y que la abuela nunca lo abrazaba. Eran fragmentos, piezas de un rompecabezas de soledad y abandono emocional que confirmaban todo lo que sospechábamos. Una tarde, mientras mirábamos una película de dibujos animados, Mateo se acurrucó a mi lado. «Teto, ¿tú eres mi papá ahora?», preguntó con su vocecita inocente. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo abracé fuerte.
Yo soy lo que tú quieras que sea, campeón, le susurré al oído, pero siempre te voy a cuidar. En ese momento supe que no importaba lo que los de la torre nos lanzaran. No importaba si perdíamos la casa, los ahorros, todo. No podíamos perder esta batalla. No se trataba de nosotros, se trataba de él. La primera audiencia en el juzgado de lo familiar se fijó para dentro de 2 semanas. Sería nuestro primer cara a cara con el enemigo. La noche antes de recibir la notificación, tuve una pesadilla. Soñé que estaba de nuevo en la autopista a las 3:33. Pero esta vez, cuando los faros iluminaban la figura del niño, no era Mateo. Era yo, de niño, solo y descalzo. Desperté sudando frío, con el corazón desbocado. El sueño me dejó una sensación extraña, una revelación. En cierto modo, al salvar a Mateo, me estaba salvando a mí mismo. Estaba reparando algo que se había roto en mi propio pasado, una sensación de impotencia que me había acompañado toda la vida. Esta no era solo la lucha de Mateo, era mi lucha, y estaba decidido a ganarla. La espera hasta la primera audiencia fue una tortura psicológica. Cada día se sentía como una semana, cada noche una eternidad. La presión financiera era inmensa. Habíamos vendido la camioneta y algunas de las joyas de Elena, lo que nos dio un respiro, pero sabíamos que el dinero no duraría para siempre, especialmente con los honorarios legales acumulándose, por muy reducidos que fueran los de Sofía. Los de la Torre, como había predicho nuestra joven abogada, no dejaban de apretar las tuercas. Un día recibimos una notificación de que el banco había congelado nuestra cuenta de ahorros principal debido a una investigación en curso. Era un golpe bajo, una clara demostración de su poder para manipular el sistema a su antojo. Tuve que recurrir a pedir prestado a mi hermano y a algunos compadres traileros, algo que mi orgullo detestaba pero que la necesidad imponía. Mi comunidad, la Hermandad de la Carretera, respondió sin dudar. «Para eso estamos, Arturo», me decían. «Hoy por ti, mañana por mí». Ese apoyo fue un bálsamo en medio de la tormenta, un recordatorio de que no estábamos completamente solos. Mientras la guerra legal se libraba en los despachos, la vida con Mateo seguía su curso, un oasis de normalidad en medio del caos. Empezó a ir a una pequeña escuela local, un preescolar que Elena encontró y donde la directora, una mujer sensible, accedió a inscribirlo de forma temporal mientras se resolvía su situación familiar. Verlo con su pequeña mochila, despidiéndose de nosotros en la puerta con una sonrisa, era un espectáculo que nos llenaba el corazón y reforzaba nuestra determinación. Estaba floreciendo. Había ganado peso, sus mejillas tenían color y sus ojos ya no tenían esa sombra de miedo constante. Se reía a carcajadas con las caricaturas, chapoteaba en la pequeña alberca inflable que le compramos para el patio y llenaba la casa con el ruido alegre de sus juegos. Estaba convirtiéndose en el niño que siempre debió ser. Sin embargo, las noches eran diferentes. A menudo se despertaba gritando, atrapado en pesadillas que no podía o no sabía describir. Corríamos a su cuarto y lo encontrábamos sentado en la cama, temblando, con la cara bañada en sudor. Elena lo abrazaba, le cantaba una canción de cuna y yo me sentaba a su lado hasta que se volvía a dormir. En esos momentos, la rabia contra los de la Torre se reavivaba con una intensidad feroz. ¿Qué le habían hecho a este niño para que el terror lo persiguiera hasta en sus sueños? Un día ocurrió algo significativo. Sofía nos sugirió que lleváramos a Mateo con una psicóloga infantil, una terapeuta especializada en trauma. Era importante tener una evaluación profesional de su estado emocional, algo que podría ser crucial en el juicio. La doctora Campos era una mujer cálida y paciente. En su consultorio, lleno de juguetes y dibujos, Mateo pareció sentirse cómodo. Mientras él jugaba en una esquina, nosotros hablamos con ella.
En la segunda sesión, la doctora utilizó una técnica de terapia de juego con muñecos que representaban a una familia. Le pidió a Mateo que le mostrara a su familia. Mateo cogió un muñeco de hombre grande y lo puso en una esquina, lejos de los demás. El abuelo dijo. Cogió un muñeco de hombre joven y uno de mujer y los puso de espaldas el uno al otro. Ricky y mamá. Luego cogió un muñeco de niño pequeño y lo dejó solo, en el centro de la habitación. No dijo nada. La doctora Campos le preguntó suavemente, ¿y el niño, Mateo? ¿Dónde está el niño? Mateo la miró con sus ojos serios y dijo, está esperando. La escena nos rompió el corazón. Pero fue lo que pasó después, lo que se convirtió en una pieza clave de nuestro caso. La doctora le dio a Mateo papel y crayones y le pidió que dibujara su casa. Mateo dibujó una casa enorme, con muchas ventanas. Pero luego, en una de las habitaciones, dibujó a una figura pequeña tirada en el suelo y a la figura del hombre joven, Ricky, gritando. Al lado, dibujó una figura de mujer que se tapaba los oídos. Y en la puerta, la figura del hombre grande, el abuelo, que miraba y no hacía nada. Cuando la doctora Campos nos mostró el dibujo más tarde, sin que Mateo estuviera presente, nos explicó su significado. Esto no es solo un dibujo de abandono, dijo, su voz grave. La figura en el suelo, la posición de los cuerpos, los gritos. Esto sugiere que Mateo fue testigo de un evento traumático, probablemente un acto de violencia grave. Y la inacción del abuelo indica complicidad o, como mínimo, una negligencia criminal. No solo lo abandonaron, lo hicieron para silenciarlo. Él es un testigo. Un testigo. Esa palabra lo cambió todo. Ya no se trataba solo de maltrato, se trataba de encubrir un crimen mucho más oscuro. ¿Qué había visto Mateo? Una pelea brutal, algo peor. La familia de la Torre no solo había desechado a un niño, había intentado enterrar un secreto. Sofía, nuestra abogada, vio el informe de la doctora Campos y el dibujo. Sus ojos se abrieron de par en par. «Esto es dinamita», dijo. «Esto cambia la narrativa por completo. Ya no somos nosotros acusando de negligencia. Ahora es un niño testificando a través de su terapeuta sobre un posible crimen». Esto le da al juez una razón de peso para proteger al testigo, es decir, a Mateo. El día de la audiencia llegó. Nos vestimos con nuestra mejor ropa, ropa sencilla pero limpia. Elena le hizo a Mateo su desayuno favorito y lo llevó a la escuela, tratando de actuar con normalidad. Luego nos reunimos con Sofía frente al juzgado. El edificio de los juzgados familiares era un lugar sobrio, casi lúgubre. Al entrar, sentimos el peso de las historias de familias rotas que resonaban en sus pasillos. En la sala de espera los vimos. Don Ricardo de la Torre, el patriarca, un hombre de unos 70 años, alto, con el pelo completamente blanco y un traje a medida que gritaba poder. A su lado, su hijo, Ricardo Jr., con una expresión dura y calculadora. Y un poco más atrás, Ricky, el joven padre, pálido y con ojeras, que no dejaba de mirar el suelo. Iban flanqueados por un equipo de 4 abogados, hombres y mujeres con portafolios de piel y una arrogancia profesional. Uno de ellos, el líder, era una leyenda en el mundo legal, un hombre conocido como el Mago, famoso por ganar casos imposibles para los ricos y famosos. Cuando nos llamaron para entrar en la sala, sentí que las piernas me temblaban. La sala del juez era pequeña e intimidante. Nos sentamos en una mesa con Sofía. Los de la Torre y su ejército de abogados se sentaron en la otra. El juez, un hombre de mediana edad con una expresión severa, entró y todos nos pusimos de pie. La audiencia comenzó. El abogado principal de los de la Torre, el Mago, tomó la palabra. Su voz era suave, persuasiva, pero sus palabras eran veneno. Pintó un cuadro en el que los de la Torre eran las víctimas. Una familia respetable y amorosa, cuyo pequeño nieto había sido cruelmente secuestrado por un empleado resentido. Nos describió a nosotros, a Elena y a mí, como oportunistas,
delincuentes de poca monta que intentaban sacar provecho de la tragedia de una familia. Dijo que habíamos mantenido al niño oculto, que no habíamos contactado a las autoridades, todo como parte de un plan de extorsión. Presentó declaraciones juradas de vecinos y empleados que hablaban de la devoción de la familia por el pequeño Mateo. Mencionó la impecable reputación de don Ricardo, sus obras de caridad, sus contribuciones al desarrollo del Estado. Era una actuación magistral. Por un momento, casi me lo creo yo mismo. El juez escuchaba, impasible. Yo miraba a Sofía, esperando verla flaquear, pero ella estaba tranquila, tomando notas, con una calma que me sorprendió. Cuando llegó su turno, Sofía se levantó. Su presencia no era imponente como la de el mago, pero su voz era clara y firme. Con todo respeto a la distinguida carrera de mi colega, comenzó. La historia que acaba de contar es una obra de ficción. Una ficción muy cara, por cierto. La verdad es mucho más simple y mucho más terrible. Y entonces Sofía comenzó a desmantelar la narrativa de los de la Torre, pieza por pieza. Presentó mi testimonio, detallado y emotivo, sobre cómo encontré a Mateo. Presentó las fotos de sus piecitos descalzos en la autopista. Presentó el informe del doctor Morales, con las fotografías de los moretones. La expresión del juez comenzó a cambiar. Luego, Sofía dio el golpe de gracia. Su señoría, la defensa alega que el niño fue secuestrado, pero tenemos motivos para creer que el niño fue abandonado, y que fue abandonado para ocultar un crimen del que fue el único testigo. El abogado de los de la Torre saltó. Objeción. Eso es una acusación escandalosa y sin fundamento. Permítame presentarle el fundamento, su señoría, replicó Sofía con calma, y le entregó al juez el informe sellado de la doctora Campos, incluyendo una copia del dibujo de Mateo. El juez leyó el informe en silencio. Su rostro, antes severo, se transformó en una máscara de profunda preocupación. Leyó cada palabra, miró el dibujo durante un largo rato. El silencio en la sala era total. Se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Yo miraba a los de la Torre. Don Ricardo mantenía su fachada de acero, pero vi una pequeña vena latiendo en su sien. Ricky estaba blanco como el papel, y sus manos, debajo de la mesa, temblaban visiblemente. El juez levantó la vista del informe y miró directamente a Ricky. «Señor de la Torre III», dijo el juez, su voz resonando en la sala, «este tribunal tiene serias dudas sobre el bienestar del menor mientras estaba bajo su cuidado. Por lo tanto, y en el mejor interés del niño Mateo de la Torre, dicto las siguientes medidas provisionales». Mi corazón se detuvo. La guarda y custodia provisional del menor se le otorga al señor Arturo Méndez y a su esposa, Elena Rojas. Un jadeo colectivo recorrió la bancada de los de la Torre. Segundo, ordeno una investigación exhaustiva por parte de los servicios sociales sobre las condiciones en el hogar de la familia de la Torre. Tercero, ordeno una evaluación psicológica obligatoria para el señor Ricardo de la Torre III y su esposa. Y cuarto, aquí el juez hizo una pausa, mirando directamente al abogado principal. Advierto a la familia de la Torre que cualquier intento de contactar, intimidar o influir en los señores Méndez o en el menor será castigado con todo el peso de la ley. Se levanta la sesión. El martillo sonó y fue como si un dique se rompiera. Sofía me abrazó. Elena lloraba en silencio. Habíamos ganado. No la guerra, pero sí la batalla más importante. Habíamos conseguido tiempo. Habíamos conseguido protección. Al salir del juzgado, pasamos junto a los de la Torre. Don Ricardo me lanzó una mirada que prometía el infierno, pero por primera vez no sentí miedo, sentí fuerza. La fuerza de un viejo trailero que había decidido tomar el camino más difícil, no por dinero, no por fama, sino por un niño que a las 3:33 de la madrugada le había recordado lo que significaba ser humano.
La victoria en la primera audiencia fue un respiro de aire fresco en una atmósfera asfixiante, pero sabíamos que solo era el comienzo del verdadero huracán. La orden del juez había puesto a los de la torre a la defensiva, y un animal acorralado es siempre el más peligroso. Sofía nos advirtió que redoblarían sus esfuerzos no en el juzgado, donde habían sufrido una derrota humillante, sino en las sombras, donde su verdadero poder residía. Y no se equivocó. Los días siguientes a la audiencia fueron extrañamente silenciosos, demasiado silenciosos. La presión directa cesó. No más hombres de traje en nuestra puerta, no más llamadas amenazantes. Pero esta calma era más inquietante que la tormenta. Era la calma que precede a un terremoto. Empezamos a notar cosas extrañas. Un coche sedán con vidrios polarizados que aparcaba durante horas al final de nuestra calle. Clics extraños en nuestra línea telefónica. Una sensación constante de ser observados. Le conté mis sospechas a Sofía. «Están reuniendo información, Arturo», me explicó. «Están buscando cualquier cosa, cualquier debilidad, cualquier error que hayamos cometido en el pasado para usarlo en nuestra contra. Necesito que sean absolutamente sinceros conmigo. ¿Hay algo en sus vidas, por pequeño que sea, que puedan usar?» Elena y yo pasamos una noche entera hablando, desenterrando viejos fantasmas. La mala inversión que nos costó nuestros ahorros, una vieja disputa con un vecino, una multa de tráfico de hacía años. Le contamos todo a Sofía, por insignificante que pareciera. Ella anotó cada detalle, preparando las defensas para ataques que aún no habían llegado. Mientras tanto, la investigación ordenada por el juez seguía su curso. Una trabajadora social, una mujer amable pero perspicaz llamada Laura, comenzó a visitarnos regularmente. Observaba la interacción entre nosotros y Mateo, revisaba nuestra casa, nos hacía preguntas sobre nuestras rutinas, nuestros valores, nuestra capacidad para criar a un niño. Al principio, sus visitas nos ponían nerviosos, nos sentíamos constantemente evaluados. Pero pronto nos dimos cuenta de que Laura era justa. Veía el amor que le teníamos a Mateo y, lo más importante, veía cómo Mateo florecía bajo nuestro cuidado. También visitó la mansión de los de la Torre. Nunca supimos los detalles de esas visitas, pero por la expresión frustrada de los abogados de la familia en los pasillos del juzgado, intuimos que no les estaba yendo bien. La mansión, aunque lujosa, era un mausoleo frío, y la dinámica familiar, tóxica. La evaluación psicológica de Ricky de la Torre y su esposa también estaba en marcha. Sofía tenía contactos dentro de la comunidad de salud mental y le llegaron rumores de que las sesiones eran explosivas. Ricky era un joven inestable, con problemas de ira no resueltos, y su esposa, una joven abrumada y deprimida, más preocupada por mantener las apariencias que por el bienestar de su hijo. Todo esto jugaba a nuestro favor, pero sabíamos que el patriarca, don Ricardo, no se quedaría de brazos cruzados. Su contraataque fue sutil y brillante en su maldad. No nos atacó a nosotros directamente. Atacó a nuestra red de apoyo. Un día, mi compadre Toño, el que me prestó la camioneta de fletes, me llamó angustiado. Acababa de perder su principal contrato con una cadena de supermercados. Sin ninguna explicación. Solo una llamada diciendo que ya no requerían sus servicios. Toño no me culpó, pero ambos sabíamos de dónde venía el golpe. Era un mensaje de don Ricardo. Cualquiera que ayude a Arturo Méndez pagará las consecuencias. Luego fue el doctor Morales. Recibió una notificación de una auditoría fiscal sorpresa, una investigación exhaustiva de sus registros de los últimos 10 años. Era un claro acto de intimidación, diseñado para enredarlo en burocracia y gastos legales. Incluso la pequeña escuela donde iba Mateo sufrió las consecuencias. Un inspector de la Secretaría de Educación se presentó de improviso, citando una denuncia anónima sobre
irregularidades en las normas de seguridad. La directora nos defendió valientemente, pero la presión era inmensa. Don Ricardo estaba envenenando el pozo, aislándonos, convirtiéndonos en parias. La culpa me carcomía. Nuestra lucha estaba perjudicando a gente buena, a amigos que solo habían querido ayudarnos. Hablé con Elena una noche, el peso del mundo sobre mis hombros. Tal vez deberíamos rendirnos, mi amor, le dije, mi voz rota. No es justo que otros sufran por nuestra culpa. Tal vez deberíamos aceptar la oferta de los de la torre. Elena me tomó la cara entre sus manos. Sus ojos, aunque cansados, ardían con una fuerza que yo creía haber perdido. No, Arturo, no vas a decir eso. Rendirse ahora sería traicionar a Mateo y traicionar a todos los que han creído en nosotros. Sería dejar que la maldad gane. Si nos rendimos, todo su sufrimiento habrá sido en vano. Tenemos que ser más fuertes por ellos. Sus palabras me sacudieron. Tenía razón. La estrategia de don Ricardo se basaba en el miedo y el desgaste. La única forma de vencerlo era no tener miedo y no desgastarse. En ese momento, recordé algo que leí en uno de esos libros de Napoleon Hill que a veces me acompañaban en la carretera. Toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. La adversidad nos estaba aislando, pero también nos estaba obligando a buscar fuerza en lugares inesperados. Decidí que si don Ricardo quería jugar sucio, yo tenía que encontrar una manera de cambiar las reglas del juego. No podía competir con su dinero ni con su influencia, pero yo tenía algo que él no tenía. La verdad y una red de gente común, de trabajadores invisibles que lo veían todo. Me enfoqué en una idea que me rondaba la cabeza desde mi incursión en la cima del valle. El personal de servicio, los jardineros, las cocineras, los choferes, las niñeras. Ellos eran los ojos y los oídos de esas mansiones. Conocían los secretos, las discusiones a puerta cerrada, la verdadera cara de sus patrones. Empecé a pasar tiempo en los cafés y las fondas cercanas a los grandes fraccionamientos de lujo. Vestido con mi ropa de trabajo, con mis manos callosas y mi cara curtida por el sol, yo era uno más. Escuchaba las conversaciones. Participaba en ellas. Hablaba de la vida, del trabajo duro, de los patrones abusivos. Poco a poco, empecé a ganarme su confianza. Un día, conversando con un jardinero que había trabajado para varias familias en la cima del valle, mencioné casualmente a la familia de la Torre. El hombre hizo una mueca de disgusto. «Uf, esos», dijo en voz baja. «Pagan bien, pero el ambiente es un infierno, especialmente desde que pasó lo que pasó». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasó?», pregunté, fingiendo ignorancia. El jardinero miró a su alrededor, nervioso. «No se sabe bien, pero la señora, la esposa del joven Ricky, se fue de la casa hace unos meses. Hubo una pelea muy grande, gritos, cosas rotas, y después de eso, al niño ya no se le vio mucho. Una pieza más del rompecabezas. La madre de Mateo se había ido. ¿Por qué? ¿Qué había desencadenado esa pelea?» Seguí tirando del hilo. A través del jardinero conocí a una mujer que trabajaba como cocinera en una casa vecina a la de los de la Torre. Ella me contó que la niñera de Mateo, una joven llamada Marisol, había sido despedida abruptamente un día antes de la gran pelea. Se fue llorando, diciendo que había visto algo que no debía ver. Marisol. Ese era el nombre que necesitaba. Encontrar a una trabajadora doméstica despedida meses atrás, en una ciudad de millones, era como buscar una aguja en un pajar. Pero los traileros somos buenos para encontrar gente. Usé mi red de nuevo. Pasé la descripción de Marisol a mis compañeros, les pedí que preguntaran en las terminales de autobuses, en los mercados, en los barrios obreros. Durante 2 semanas no hubo nada. Empecé a perder la esperanza. Y entonces, una noche, recibí una llamada de el profe, mi amigo de la carga refrigerada.
Arturo, creo que la encontré, dijo. O al menos encontré a su prima. Trabaja en la cocina de una fonda cerca de la central de abastos. Dice que su prima Marisol está trabajando ahora en una casa en Houston, Texas. Se fue del país porque tenía miedo. Houston. El corazón se me hundió. Estaba fuera de mi alcance. ¿Cómo podría llegar a ella? No tenía dinero para un vuelo, y mucho menos una visa. Me sentía en un callejón sin salida. Le conté a Sofía sobre Marisol. Su rostro se iluminó. Houston, repitió. Arturo, esto podría ser la clave. Si Marisol vio lo que creo que vio, su testimonio podría hundir a los de la torre para siempre. ¿Pero cómo llegamos a ella?, pregunté frustrado. Conseguiremos el dinero, haremos una colecta, una kermés, lo que sea. Pero tienes que ir tú, Arturo. Ella no hablará con un abogado, hablará contigo. Eres uno de ellos. Entenderá que puede confiar en ti. La idea era una locura. Yo, en Houston, parecía imposible. Pero mientras miraba a Sofía, su fe inquebrantable en la justicia, y pensaba en Elena, vendiendo sus recuerdos para financiar esta lucha, y sobre todo, en Mateo, dibujando camiones rojos en la mesa de la cocina, supe que no tenía otra opción. Tenía que intentarlo, tenía que cruzar esa frontera, encontrar a esa chica y traer de vuelta la verdad que podría liberar a Mateo para siempre. La semilla de la que hablaba el libro estaba allí. La adversidad nos había llevado a Marisol. Y Marisol, la humilde niñera, se había convertido en la llave maestra que podría abrir todas las cerraduras. La guerra estaba a punto de entrar en su fase más crítica, y se libraría no en un juzgado mexicano, sino en el corazón de Texas. La idea de ir a Houston era abrumadora. Se sentía como planear un viaje a la luna. El dinero era el primer obstáculo insalvable. Elena y yo habíamos agotado nuestros ahorros y los préstamos de amigos. Estábamos viviendo al día. Pero Sofía, con su energía inagotable, no aceptaba un no por respuesta. La comunidad nos ayudará, dijo con una confianza que yo no sentía, y se puso a trabajar. Organizó una kermés en la plaza del barrio. Habló con el párroco, quien nos cedió el espacio. Mis compañeros traileros se movilizaron. El Caimán trajo carnitas, Doña Pelos preparó sus famosos tamales. Las esposas de otros compañeros montaron puestos de postres y aguas frescas. La gente del barrio, muchos de los cuales nos habían mirado con sospecha al principio, empezaron a acercarse. La historia de nuestra lucha se había extendido, y la gente común, la gente trabajadora, se identificaba con nuestra pelea contra el gigante poderoso. Vieron que no éramos secuestradores, sino dos abuelos luchando por su nieto de corazón. Al final del día, contamos el dinero recaudado en la mesa de nuestra cocina. Había billetes arrugados, monedas, contribuciones humildes de gente que tenía poco pero que daba de corazón. La suma no era astronómica, pero junto con un generoso donativo anónimo que Sofía consiguió de una fundación de derechos humanos, fue suficiente. Teníamos el dinero para el vuelo y para unos días de estancia modesta en Houston. El siguiente obstáculo era la visa. Mi pasaporte estaba vencido y nunca había tenido una visa para Estados Unidos. El proceso podría tardar meses. De nuevo, Sofía obró su magia. Usó sus contactos para conseguirme una cita de emergencia en el consulado, argumentando razones humanitarias. Llevamos una carta del juez del caso de Mateo y el informe de la doctora Campos. El oficial consular, un hombre serio pero justo, escuchó mi historia, revisó los documentos y, para mi asombro, estampó la visa en mi pasaporte nuevo. «Buena suerte, señor Méndez», me dijo. «Parece que la necesita». Mientras yo preparaba mi viaje, la vida de Mateo seguía su curso. La trabajadora social, Laura, nos dio un informe preliminar muy favorable. Recomendaba que la custodia provisional se mantuviera con nosotros indefinidamente. Fue una pequeña victoria que nos dio un gran impulso moral.
pero sabíamos que la recomendación no era vinculante hasta la decisión final del juez y los de la Torre usarían cualquier artimaña para desacreditarla. La noche antes de mi vuelo, Elena preparó mi maleta. Era una maleta pequeña, con apenas un par de cambios de ropa. Me sentía como cuando me iba a un viaje largo en el tráiler, pero esta vez la incertidumbre era 1000 veces mayor. Mateo, que no entendía bien a dónde iba yo, me hizo un dibujo. Era un avión volando sobre un camión rojo. «Para que no te olvides de nosotros, Teto», me dijo. Lo abracé con todas mis fuerzas, conteniendo las lágrimas. «Nunca, campeón. Vuelvo pronto». En el aeropuerto me sentía como un pez fuera del agua. Nunca había estado en un lugar tan grande y caótico. El vuelo fue tenso. Miraba por la ventanilla las nubes, pensando en la enormidad de mi misión. Un viejo tráilero de Celaya, volando a Houston para encontrar a una testigo clave en una batalla legal contra una de las familias más poderosas de México. Sonaba a guión de película. Llegué a Houston y el choque cultural fue inmediato. El tamaño de la ciudad, el idioma, el ritmo de vida, todo era abrumador. Me alojé en un pequeño motel barato, en una zona hispana de la ciudad, el único lugar donde podía permitirme estar. El primo del profe me había dado la dirección de la casa donde supuestamente trabajaba Marisol. Era en una de las zonas residenciales más lujosas de la ciudad, un lugar llamado River Oaks, que hacía que la cima del valle pareciera un barrio modesto. Era una ironía cruel. Marisol había huido de una jaula de oro en México solo para meterse en otra en Estados Unidos. No podía simplemente tocar la puerta. Tenía que ser cauto. Durante 2 días observé la casa desde la distancia, sentado en una parada de autobús al otro lado de la calle. Era una mansión de estilo sureño, con columnas blancas y un jardín impecable. Vi a Marisol un par de veces. Era una joven delgada, de aspecto asustadizo, que salía a sacar la basura o a pasear a un perro pequeño. Siempre volvía a entrar rápidamente, como si tuviera miedo del mundo exterior. Al tercer día, decidí actuar. La vi salir a pasear al perro y la seguí a una distancia prudente hasta un pequeño parque cercano. Mientras ella se sentaba en una banca, me acerqué lentamente. «Disculpa, muchacha», le dije en español. «¿Eres Marisol?» Ella levantó la vista, asustada. Sus ojos se abrieron como platos al verme. Un hombre mexicano, mayor, hablándole en su idioma en medio de Houston. El pánico se apoderó de su rostro. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó, poniéndose de pie de un salto, lista para correr. «Tranquila, por favor», le dije, levantando las manos en señal de paz. «No vengo a hacerte daño. Me manda un amigo de tu prima, de la central de abastos. Mi nombre es Arturo Méndez». Su expresión cambió del miedo a la sospecha. «¿Qué quiere?» «Vengo a hablarte de Mateo», dije suavemente. Al oír el nombre, Marisol se quedó helada. Las lágrimas asomaron a sus ojos. «Está bien, le pasó algo», susurró. «Está bien, está conmigo, yo lo encontré». Y entonces allí, en una banca de un parque en Houston, le conté toda la historia. Cómo encontré a Mateo en la autopista, nuestra lucha contra los de la Torre, la batalla legal. Ella escuchaba, llorando en silencio, su cuerpo temblando. Cuando terminé, se quedó callada por un largo rato. «Yo vi lo que pasó esa noche», dijo finalmente, su voz apenas audible. «No fue un accidente. Fue horrible». Me contó que la esposa de Ricky, una joven llamada Lorena, había descubierto que Ricky tenía una amante. La confrontación fue brutal. Ricky, probablemente bajo la influencia de drogas o alcohol, se puso violento. Lorena trató de defenderse, pero él la empujó con fuerza. Ella cayó y se golpeó la cabeza contra el borde de mármol de una chimenea. Yo creo que la mató, don Arturo», dijo Marisol, sollozando sin control. Había mucha sangre. Él empezó a gritar como un loco. El niño, Mateo, lo vio todo desde la puerta de su cuarto.
Estaba paralizado, no hacía ni un ruido. El horror de su relato me dejó sin aliento. Esto era peor, mucho peor de lo que habíamos imaginado. No era una pelea, era un posible homicidio. ¿Y el abuelo? ¿Don Ricardo? Pregunté, mi voz ronca. Llegó poco después. Vio la escena. No llamó a una ambulancia. No llamó a la policía. Su cara era como de piedra. Le dio una bofetada a Ricky para que se callara y luego me miró a mí. «Tú no has visto nada», me dijo. «Toma este dinero y desaparece. Si hablas, te encontraremos y te arrepentirás». Me dio un fajo de billetes y me echó de la casa. Tuve tanto miedo. Por eso me vine para acá. Todo tenía sentido ahora. El abandono de Mateo no fue para ocultar una pelea, sino un asesinato. Se deshicieron del único testigo, un niño de 5 años, y compraron el silencio de la otra testigo, la niñera, y Lorena, la joven madre. ¿Qué fue de ella? Recordé la historia del jardinero. La señora se fue de la casa. Era la coartada perfecta. Habían hecho desaparecer el cuerpo y fingieron que ella simplemente se había marchado. Le pedí a Marisol que testificara. Le supliqué. «Tienes que ayudarnos, hija. Eres la única que puede hacer justicia por Mateo y por su madre». Ella dudaba, aterrorizada. «Me matarán, don Arturo. Esa gente es capaz de todo. No estarás sola», le prometí. «Te protegeremos. Nuestra abogada se encargará de que tengas protección de testigos, pero tienes que ser valiente. Por Mateo». Pasé el resto de la tarde con ella, hablándole no como un abogado o un investigador, sino como un padre. Le hablé de mi vida, de Elena, de lo que Mateo significaba para nosotros. Le mostré el dibujo que me había hecho. Al ver el avión y el camioncito rojo, sus defensas terminaron de derrumbarse. «Está bien», dijo, secándose las lágrimas. «Lo haré, por Mateo». Llamé a Sofía de inmediato. Cuando le conté lo que Marisol me había revelado, hubo un silencio de estupefacción al otro lado de la línea. «Dios mío, Arturo», susurró, «esto lo cambia todo. Esto ya no es un caso familiar. Esto es un caso criminal de alto perfil». Sofía se puso en contacto con la fiscalía, con una unidad especializada en delitos graves. La declaración de Marisol, grabada en video desde Houston con la ayuda de un abogado pro bono que Sofía contactó allá, fue la bomba que hizo estallar todo el caso. Con su testimonio, un juez penal emitió una orden de cateo para la mansión de los de la Torre y, lo más importante, una orden de exhumación para el jardín trasero. Los de la Torre, al enterarse de que Marisol había hablado, intentaron mover sus hilos. Pero esta vez el crimen era demasiado grave. La fiscalía, sintiendo la presión mediática que Sofía había comenzado a generar sutilmente, no podía permitirse ser vista como cómplice. Los forenses llegaron a la mansión de la cima del valle, y en el lugar que Marisol había señalado, bajo un rosal recién plantado, encontraron los restos de Lorena de la Torre. El castillo de naipes se derrumbó. Don Ricardo Jr. y Ricky fueron arrestados. El escándalo fue nacional. Las portadas de todos los periódicos mostraban sus rostros, no como los de poderosos empresarios, sino como los de vulgares criminales. El imperio de la Torre, construido sobre la corrupción y la arrogancia, se desmoronó en cuestión de días. Regresé a México no como un simple trailero, sino como el hombre que había derribado a un gigante. Cuando aterricé, Elena y Mateo me esperaban. Corrí hacia ellos y los abracé. Había cumplido mi promesa. Había traído la verdad a casa. La guerra había terminado. Y la habíamos ganado. El arresto de la familia de la Torre fue un cataclismo mediático. Durante semanas no se habló de otra cosa. Las noticias revelaban los detalles sórdidos del crimen. La red de corrupción que habían tejido para mantener su poder y el encubrimiento del asesinato de Lorena. Don Ricardo, el patriarca intocable, fue acusado de encubrimiento, obstrucción de la justicia y complicidad.
Ricardo Jr. enfrentó cargos similares por ayudar a su padre a orquestar la farsa, y Ricky, el joven heredero, fue acusado de homicidio. El juicio fue largo y complejo, pero con el testimonio de Marisol, quien fue puesta bajo un estricto programa de protección de testigos, y la evidencia forense, el resultado era inevitable. Los tres fueron declarados culpables y sentenciados a largas penas de prisión. El poder y el dinero no los habían podido salvar de la verdad. Para nosotros, el fin del juicio penal significó el fin de la amenaza directa. La batalla legal por la custodia de Mateo se convirtió en un mero trámite. Sin ningún familiar apto o dispuesto a reclamarlo, y con los informes abrumadoramente positivos de la trabajadora social y la psicóloga infantil, el juez nos otorgó la patria potestad y la custodia permanente de Mateo. El día que salimos del juzgado con el papel que lo hacía oficialmente nuestro hijo, lloramos los tres. Mateo, aunque no entendía del todo la jerga legal, comprendía lo esencial. «¿Ahora sí me quedo para siempre?», preguntó, mirando de Elena a mí. «Para siempre, mi campeón», le dije, levantándolo en brazos. «Eres Mateo Méndez Rojas. Eres nuestro hijo». La transición no fue fácil. Tuvimos que vender nuestra casita de toda la vida para cubrir las deudas acumuladas y mudarnos a un lugar un poco más grande, con un cuarto adecuado para un niño en crecimiento. Con la caída del Imperio de la Torre, mi antiguo jefe me llamó. Se disculpó profusamente y me ofreció mi trabajo de vuelta, con un aumento de sueldo. Lo acepté. Necesitaba el trabajo y además amaba la carretera. Pero mis viajes ahora eran diferentes, eran más cortos, y la prisa por volver a casa con mi esposa y mi hijo era mayor que nunca. Los primeros años fueron un proceso de sanación para Mateo. Las pesadillas continuaron por un tiempo y hubo momentos de tristeza y confusión. Con la ayuda de la doctora Campos y nuestro amor incondicional, poco a poco las heridas comenzaron a cerrar. Nunca le mentimos sobre su pasado. A medida que crecía, le contamos la verdad, de una manera apropiada para su edad. Le hablamos de su madre Lorena, no como una víctima, sino como una mujer que lo había amado mucho. Y le hablamos de su familia biológica, no con odio, sino con la tristeza de las malas decisiones que habían tomado. Era importante para nosotros que él no creciera con rencor en su corazón. Los años pasaron, rápidos y llenos. Mateo creció hasta convertirse en un joven inteligente, amable y compasivo. Era bueno en la escuela, un apasionado del fútbol y tenía un talento increíble para el dibujo. Su cuarto estaba lleno de bocetos de paisajes, de retratos de Elena y míos. Y sí, de vez en cuando, todavía dibujaba un gran camión rojo. Yo envejecí en la carretera, mi cabello se volvió completamente blanco y las arrugas de mi cara se hicieron más profundas. Pero era un envejecimiento feliz. Cada vez que volvía a casa y veía a Mateo esperándome en la puerta, sabía que había tomado la decisión correcta esa madrugada en la autopista. Un día, cuando Mateo tenía ya 16 años, llegó a casa con un folleto de la universidad. Quería estudiar arquitectura. «Quiero construir casas, papá», me dijo. «Casas de verdad, hogares, como el que ustedes me dieron». En ese momento sentí un orgullo tan inmenso que casi no me cabía en el pecho. Nuestro pequeño niño descalzo quería construir hogares para otros. El círculo se estaba completando. A veces, por las noches, cuando la casa está en silencio, Elena y yo nos sentamos en el porche, como solíamos hacer. Hablamos de nuestra vida, de los giros inesperados que ha dado. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si no te hubieras detenido esa noche, Arturo?, me preguntó Elena una vez. Lo pensé por un momento. Mi vida habría seguido su curso monótono. Habría seguido siendo un viejo trailero, luchando para llegar a fin de mes, con un hueco en el corazón que ni siquiera sabía que tenía. Mi vida habría terminado esa noche, mi amor, le respondí.
y no me habría dado cuenta. Mi verdadera vida comenzó a las 3:33 de la madrugada. La historia de Mateo nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó sobre la maldad y la corrupción, pero también nos enseñó sobre la bondad de la gente común, sobre la fuerza de la comunidad y sobre el poder de la verdad. Nos enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en las mansiones lujosas, como la que vi en Beverly Hills en una revista una vez, un lugar que parecía tan lejano e irreal. La verdadera riqueza está en el amor, en la familia, en la paz de conciencia. Es un legado que no se puede comprar ni vender. Mateo ahora es un joven arquitecto exitoso. Se casó con una mujer maravillosa y tienen una hija pequeña, nuestra nieta, que tiene los mismos ojos oscuros y curiosos de su padre. Elena y yo somos ahora abuelos de verdad. La risa de nuestra nieta llena la casa, una risa que me recuerda a esas campanitas que escuché en la autopista hace tantos años. Ya no manejo el tráiler, me retiré hace un par de años. A veces, cuando no puedo dormir, me siento en mi viejo sillón y miro el reloj. Y si por casualidad son las 3:33, sonrío. Ya no es un número que me dé escalofríos. Es un recordatorio. Un recordatorio de que en el momento más oscuro, en el lugar más solitario, la vida te puede ofrecer una segunda oportunidad. Un recordatorio de que un acto de bondad, por pequeño que parezca, puede cambiar el universo entero. Y un recordatorio de que el amor es el motor más potente de todos, capaz de mover no solo un camión de 40 toneladas, sino también el corazón del mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo, ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti, y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite.